este video vamos a repasar cómo se analizan situaciones sencillas desde el punto de vista dinámico, es decir, desde el punto de vista de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Lo primero que vamos a recordar es que para analizar estas situaciones vamos a trabajar con lo que se llama diagrama de cuerpo libre, que es una especie de esquema, una representación, donde todas las interacciones a las que está sometida un cuerpo se representan con vectores. Esos vectores, cada uno de esos vectores representará alguna de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. En el primer ejemplo vemos acá un libro en reposo sobre una mesa y vamos a tratar de analizar cuáles son las fuerzas que actúan sobre él. En principio, el diagrama de cuerpo libre se comienza decidiendo sobre cuál cuerpo voy a estudiar y representando dicho cuerpo como una partícula. Luego analizo que sobre ese cuerpo hay una interacción del libro con la Tierra a través del campo gravitatorio y dicha interacción se representa como la fuerza peso, vertical hacia abajo. También el libro interactúa con la mesa que lo sostiene, generando una fuerza que la mesa realiza sobre el libro, vertical hacia arriba, llamada normal. Una situación más compleja sería el niño empujando en una superficie rugosa este camioncito. Si quiero hacer un DCL sobre el camioncito, el juguete está representado como una partícula y nuevamente analizo que de la interacción con la Tierra surge la fuerza peso, horizontal a la derecha, la fuerza que el niño realiza sobre el camión, y luego de la interacción del camión con la superficie surgen dos fuerzas, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Cuando hay más de una fuerza actuando simultáneamente sobre un mismo cuerpo, conviene realizar el análisis considerando lo que vamos a llamar la fuerza neta. Es una fuerza que, actuando sola, sustituye a todas las que están actuando a la vez sobre el cuerpo, y de esa forma nos permite simplificar el análisis. Dicha fuerza se encuentra realizando la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas. La primera ley de Newton o principio de inercia analiza situaciones donde la fuerza neta o fuerza resultante es cero. Eso significa que la partícula diríamos que está en equilibrio. Si una partícula está en equilibrio, puede estar en dos estados de situación. O bien está en reposo, o, si se está moviendo, solamente puede moverse con velocidad constante y en línea recta, lo que nosotros ya conocemos como movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que si una partícula está en reposo o se está moviendo con velocidad constante, aplicando el principio de inercia o primera ley de Newton, podemos decir que dicho cuerpo está en equilibrio y podemos pensar que la fuerza neta es cero. Vamos con un primer ejemplo donde aplicaríamos todo esto. Tenemos una pelota sumergida en un fluido y una persona que ejerce hacia abajo una fuerza para mantenerla sumergida. Esta pelota está en reposo porque la persona está haciendo esta fuerza. Sobre la pelota están actuando tres fuerzas que son el empuje, que es la fuerza que realiza el fluido, la fuerza de flotación, el propio peso de la pelota que lo realiza la Tierra y la fuerza del nadador sobre la pelota. Si esta pelota está en equilibrio, debe cumplirse que estas tres fuerzas actuando juntas dan como resultado una fuerza neta cero. El peso se puede calcular y aplicando que el empuje es igual a la suma del peso más la fuerza del nadador,
Volvemos al ejemplo del camioncito. Vamos ahora a ponerle valores numéricos, datos a este ejercicio. Coeficiente de rozamiento, masa del camión. El diagrama de cuerpo libre ya lo teníamos analizado y ahora podemos razonar cuánto vale cada una de las fuerzas. Con la masa calculamos la fuerza peso. En este caso la normal tiene el mismo módulo que la fuerza peso y la fuerza de rozamiento se calcula usando el coeficiente de roce y la normal. Si queremos que el camioncito se desplace con velocidad constante, debe ocurrir que la fuerza que realiza el niño tenga el mismo valor que la fuerza de rozamiento. Ahí tendríamos los resultados numéricos. ¿Qué pasa con el movimiento del camión si el niño aumenta la fuerza? Si el niño aumenta la fuerza, este camioncito ya no va a estar en equilibrio, la fuerza del niño va a ser mayor que la fuerza de rozamiento y por lo tanto no se seguirá moviendo con velocidad constante. ¿Qué pasará con el movimiento del camión si el niño deja de empujarlo? Bueno, si esta fuerza desaparece y solamente queda en este eje, en esta dirección, la fuerza de rozamiento, el camioncito se irá frenando hasta detenerse. Vamos a analizar ahora una situación en la que vamos a agregar una nueva dificultad, es decir, ahora la fuerza que está aplicando el niño no está en la dirección horizontal ni en la dirección vertical. Decimos que es una fuerza oblicua. Realizaremos el DCL para el juguete y vemos que actúa la fuerza peso, la fuerza que realiza el niño, que como les decía, forma cierto ángulo con la horizontal, la fuerza de rozamiento, siempre en la dirección del movimiento y opuesta al mismo, y la fuerza normal, que siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Para hallar la fuerza neta, en este caso, vamos a utilizar un sistema de suma de vectores aplicando el método de descomponer el vector oblicuo en sus componentes cartesianas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a representar el eje Y y el eje X con origen en la partícula y vemos que de todas las fuerzas actuantes tenemos dos fuerzas que actúan en el eje Y, una fuerza que actúa en la dirección del eje X y una fuerza oblicua. La descomposición del vector consiste en proyectar ortogonalmente, es decir, en proyectar perpendicular el extremo del vector sobre los ejes, y en los puntos donde cae esa proyección encontraremos una fuerza vertical que llamaremos Fy, una fuerza horizontal que llamaremos Fx y que son las componentes del vector. Esto significa que este vector puede ser sustituido por estos dos y va a tener los mismos efectos sobre el cuerpo, es decir, que esta fuerza, aplicar esta fuerza es lo mismo que aplicar simultáneamente estas dos. De esa forma, lo que nos queda es un diagrama, un nuevo diagrama de cuerpo libre, donde todas las fuerzas actuantes están en la dirección de los ejes. ¿Cómo se calcula el valor de esta Fx y el valor de esta Fy? Se calculan aplicando trigonometría. El ángulo alfa que vamos a utilizar para hallar las componentes es el ángulo que forma el vector con el eje X. Y la fuerza neta en el eje X será el resultado de lo que sea la fuerza X, que es positiva porque está en la dirección a la derecha, menos la fuerza de rozamiento. Y la fuerza neta en Y, con un razonamiento similar, vamos a llegar a que estas dos sumadas van a ser igual a la fuerza peso. Si la velocidad es constante y el cuerpo, por lo tanto, estaba en equilibrio, la fuerza neta debe ser cero. De ahí que si la fuerza neta en X es cero, la fuerza X, o sea, la componente horizontal de la fuerza, es igual a la fuerza de rozamiento, y la normal sumada con la Fy va a ser igual al peso.
Acá hay otro ejemplo donde la fuerza que realiza el niño también es oblicua, pero en este sentido. Digamos que el niño simultáneamente empuja y presiona al carrito. Por eso tenemos la fuerza en esta dirección. El análisis es muy similar. Se trazan los ejes, vemos cuál es la fuerza cuya dirección no coincide, proyectamos el extremo del vector, encontramos las componentes cartesianas y de esa forma tenemos simplificado el diagrama de cuerpo libre para hallar la fuerza neta. Otra situación es el plano inclinado, es decir, cuando la dirección del movimiento es oblicua, es decir, el movimiento se realiza en una dirección que no es la horizontal. El diagrama de cuerpo libre nos implica sustituir la niña por un punto, representar la fuerza-peso, siempre vertical hacia abajo, la normal, perpendicular a la superficie de apoyo, y la fuerza de rozamiento en la dirección del movimiento y opuesta a él. 3 fuerzas actuando. Ahora, el análisis lo vamos a realizar colocando los ejes cartesianos de manera que el eje X coincida con la dirección del movimiento. Es decir, si la rampa tiene esta inclinación, dibujo el eje X con esa inclinación y el eje Y quedará perpendicular al otro. Siempre la normal va a estar en el eje Y y la fuerza de rozamiento en el eje X. Y la fuerza que nos quedó oblicua, es decir, la fuerza que tenemos que descomponer, es la fuerza peso. Proyecto el extremo del vector, encuentro las componentes cartesianas y ahí tengo el diagrama de cuerpo libre simplificado para el análisis del plano inclinado. Aplicaremos trigonometría en este análisis. Si conocemos los grados de inclinación del plano, es decir, este ángulo que forma el tobogán con el piso, le llamaremos beta, y observando este triángulo rectángulo, ¿lo ven acá? Acá sería el ángulo alfa. Ahí tenemos las componentes proyectando el peso sobre los ejes, ¿tá? Y ahí tenemos el ángulo alfa. ¿Qué sabemos? Que si este ángulo es beta y este ángulo es alfa, estos dos ángulos sumados dan 90 grados. Recuerden que alfa era el ángulo que formaba el peso con el eje. Entonces, Px se calcula con el coseno de alfa y Pi se calcula con el seno de alfa. Si la niña estaba descendiendo en equilibrio, es decir, con velocidad constante, va a ocurrir que la normal es igual a Pi y que Px es igual a la fuerza de rozamiento. A continuación, quedan algunos ejercicios para poder razonar otras situaciones.